Soy el pastor Elvin Cepeda, que Dios me les prosiga bendiciendo. ¿Qué es discípulo o discípula? Discípulo es persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Discípulo y cristiano están relacionados, pero no son sinónimos. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá de un simple estudiante o alumno. Discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su regla de vida y conducta. Los fariseos se enorgullecieron a sí mismos en ser discípulos de Moisés. Juan 9:28. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos mucho antes de que se les llamara cristianos. Su discipulado comenzó con el llamado que Jesús les hizo y se necesitó que ellos ejercieran su voluntad para seguirle. Mateo 9:9. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discipulado requiere una vida totalmente entregada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Se espera que el discípulo se sacrifique. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Jesús usó el término discípulo, pero nunca el término cristiano. El primer caso de la Biblia donde allí hallamos la palabra cristianos, es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. La mayoría de estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que es poco probable que los propios creyentes hubieran pensado en el nombre de cristianos. La iglesia primitiva usó otros nombres para sí mismos. Palabras como discípulo, Hechos 13:52, 21:4, santos, Romanos 1:7, 1 Corintios 16:1, Efesios 1:1, y también usaron el término hermanos, 1 Corintios 1:9, 1 Pedro 3:8. El nombre cristiano significa que pertenece a Cristo. Parece haber sido inventado por aquellos que están fuera de la iglesia. Es muy probable que haya querido significar un término despectivo. Solo en 2 oportunidades aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Hechos 26:28, 1 de Pedro 4:16. La idea de que el término cristiano fue originalmente un peyorativo se encuentra su base en 1 de Pedro 4:16, que dice: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Juan 1:12. Un cristiano ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Juan 3:3. Un cristiano pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado en la semejanza de Cristo. 2 Corintios 3:18. Un verdadero cristiano, y no solamente de nombre, también tendrá que ser un discípulo de Cristo. Es decir, él ha calculado el costo y ha dedicado su vida a seguir a Jesús. Acepta el llamado al sacrificio y va a donde sea que el Señor le dirija.
El discípulo cristiano se adhiere a las enseñanzas de Jesús. Hace de Cristo su prioridad número uno y vive como corresponde. Está activamente involucrado en hacer otros discípulos cristianos. Mateo 28, 19 al 20. Un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo y posee una nueva vida a través del Espíritu Santo que vive en él, debido a que él ama a Cristo. Un cristiano será también un discípulo obediente. Juan 14, 15. Pablo describe la realidad de ser un discípulo cristiano diciendo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Discípulo significa seguidor. Un discípulo era una persona que invirtió su vida y su tiempo aprendiendo de alguien y luego difundiendo las enseñanzas de esa persona a otros. En el Nuevo Testamento, las últimas palabras de Jesús abarcan los aspectos esenciales del discipulado, a los que los cristianos llaman la Gran Comisión. Leemos que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. La orden principal en esta gran comisión es hacer discípulos. Se dan tres partes específicas. Primero, un discípulo es una persona dispuesta a ir a hacer discípulos de otros. Los primeros discípulos de Jesús enseñaron con valentía el mensaje del Jesús crucificado y resucitado, a menudo enfrentando una intensa persecución en el progreso. Sin embargo, dentro de un siglo, las iglesias habían surgido en toda el área del Mediterráneo. Segundo, los discípulos desafían a aquellos que encuentran para ser bautizados. El bautismo representa la aceptación de Cristo, el compromiso de seguir sus enseñanzas. El bautismo no es lo que salva a una persona, es la confesión pública de lealtad a Cristo y la voluntad de entrar en el discipulado cristiano. Y en tercer lugar, un discípulo enseña a otros el camino de Jesús. Mientras que solo algunos creyentes son dotados en la enseñanza, todos los creyentes están llamados a compartir lo que saben acerca de Jesús con otros e ir crecientes en su conocimiento de Cristo. Un importante ejemplo de esta manera de hacer discípulos se encuentra en el resumen de la primera iglesia en Hechos 2, 42 al 47. En lugar de un proceso exclusivamente académico, el discipulado involucró un enfoque holístico, es decir, como un todo determinante que incluyó el establecimiento de relaciones, donaciones financieras, oración, aprendizaje, adoración y cada área de la vida. Leemos que dice: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y sigue diciendo: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
También es importante el impacto que tuvo esta primera iglesia en la comunidad, debido a su enfoque en el discipulado cristiano. Se nos dice que cada día se salvan nuevas personas. Como se ha dicho, el verdadero discipulado cristiano es la mejor forma de acercamiento. El discipulado cristiano es mucho más que un programa o una serie de pasos. Más bien es un proceso continuo de crecimiento. Una persona que compromete su vida entera con Jesús y se dedica a aprender sus caminos, mientras también va, comparte y enseña esta forma de vida a otros. Para ser discípulo tienes que sentarte a analizar los costos que tiene ser discípulo. Recuerda aquellas parábolas. Nadie que vaya a una guerra va sin sentarse primero a analizar si puede enfrentar al enemigo, porque en caso de entonces saca bandera de paz. Recuerda también que el que va a construir una casa se sienta primero a ver los costos para no quedarse a mitad, porque sería una vergüenza. Así es el discipulado. Tienes que sentarte, si quieres ser evangelista, si quieres ser misionero, si quieres ser maestro, si quieres ser pastor, si quieres ser profeta, si quieres ser apóstol, tienes que sentarte a ver los costos. Porque el que no carga su cruz y se niega a sí mismo y deja todo lo que tiene, dice Cristo, no puede ser mi discípulo. Así es que el consejo es que un discípulo no es cualquier cosa, pero tú lo puedes lograr. Siéntate y decídete. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Tú puedes, pero siéntate antes para que después no eche hacia atrás, para que después no te retires, para que después no lo lamente. Tú puedes. Dios te bendiga. Te habló el pastor Elvin Cepeda.